Bien, ya está empezando a grabar. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Hasta aquí lo que hemos visto es evaluar nuestro proyecto de inversión con las técnicas o métodos de evaluación BAN y TIR, TIR modificada, el índice de rentabilidad, periodo de recuperación de la inversión y el periodo de recuperación de la inversión descontable. Es decir, al ver estos indicadores, resulta que nuestro proyecto es viable financieramente. Es decir, bajo el modelo determinístico, mi proyecto es viable financieramente. Si estos fueran las variables de entrada, mi BAN es mayor que 0, es decir, yo tengo recursos, el proyecto me genera recursos adicionales de $990,454 después de haber cubierto la inversión inicial, los costos y gastos y el costo de oportunidad de 16 puntos. Este proyecto es mucho más viable con financiamiento que el sin financiamiento, porque el con financiamiento genera dos impactos directos. Uno sobre el flujo, que los intereses que nosotros pagamos hace que paguemos menos impuestos. Ese es el primer impacto. El segundo impacto es que reduce el monto de la inversión inicial. Entonces, esos dos efectos que genera el apalancamiento financiero, es decir, el capital ajeno, hace que el resultado del BAN y de la TIR sea muchísimo mejor que el flujo de caja sin financiamiento, es decir, que la evaluación sin financiamiento. ¿Vamos bien? Una vez hecho este modelo determinístico, ahora vamos a ingresar al modelo probabilístico. Entonces, les decía, este resultado de BAN de 990, de 42 de TIR y 34 de TIR-M, es cuando las variables de entrada son todos estos, las variables de entrada. Pero puede modificar en cualquier momento estas variables. Yo estoy proyectando mi proyecto con un precio de $1, pero si entra más competencia al mercado, posiblemente mi precio no sea $1, sino que sea 0.80. Entonces, tendría que preguntarme, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el precio de mi producto es 0.80 y no $1? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si fuera 0.80? ¿Qué va a pasar con el BAN? ¿Qué creen que va a suceder con el BAN? ¿Va a aumentar o va a disminuir su valor? ¿Qué piensan? ¿Cuál creen que hay la relación entre el precio y el BAN? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que el precio reduzca y queremos saber cuál es el impacto que va a tener sobre el BAN. ¿Qué creen que va a suceder con el BAN? ¿Va a bajar o va a subir? Va a bajar. Va a Creo yo. bajar. Entonces estamos diciendo que hay una relación directa entre el precio y el BAN. Si el precio baja, el BAN baja. A ver, veamos si eso es cierto. ¿El proyecto es rentable ahora? No. No es rentable, fíjese. Si el precio fuera 0.80 de mi proyecto no es rentable, no es viable financieramente. Entonces, fíjese, cambio una variable y automáticamente cambia mi variable de salida que es BAN. Entonces, lo que yo tengo que ver ahora, de aquí en adelante, es el impacto que va a tener estas variables sobre el BAN. ¿Cuál de estas variables tiene mayor impacto sobre el BAN? Eso es lo que yo tengo que analizar. Eso se llama análisis de sensibilidad. ¿Cuál de estas variables va a tener un mayor efecto sobre el BAN? Es decir, esas variables que tienen mayor impacto sobre el BAN, como en este caso era el precio, tengo que tener muchísimo cuidado. Es decir, tengo que ver las maneras de que mi precio no disminuya a 0.80. El momento que el precio disminuya a 0.80, el proyecto no es viable financieramente. Entonces, la variable precio es fundamental. Obviamente me va a convenir o va a ser a favor mío si el precio sube, se incrementa. Lo que va a suceder es, si el precio se incrementa, el BAN se va a incrementar. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero la probabilidad de que
el precio se incremente, seguramente es mucho menor a que la probabilidad del precio se baje. ¿Correcto? Bien. Entonces, para saber cuál de estas variables tiene mayor impacto sobre el BAN, vamos a hacer un análisis de sensibilidad. Vamos a calcular el gráfico de tornado con una herramienta que se llama Crystal Ball. ¿Vamos bien? Pero fíjense, estas variables son de entradas. ¿Cuáles son? El cobertura de demanda, porcentaje de financiamiento, tasa de interés, precio, tasa de crecimiento del precio, tasa de crecimiento de la materia prima y otros, incremento salarial. Todas estas son variables de entrada. Estas variables de entrada que estamos viendo aquí están alimentando a datos, fíjense. Datos. 30% de dónde viene? De análisis de probabilidad. 60% sobre financiamiento viene de probabilidad. Es decir, estas informaciones están alimentando a datos. Eso tienen que tener cuidado, ¿correcto? Esta información está alimentando a la hoja de datos para que pueda coser mi modelo. Por eso yo aquí modifiqué, yo cambié el precio aquí y automáticamente me corrió mi modelo. Es decir, ha modificado todos los resultados que tenía. ¿Vamos bien? Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay varias herramientas para poder determinar la sensibilidad, es decir, para determinar cuál de las variables tiene mayor impacto sobre el BAN. Uno es la herramienta de Excel, que yo tengo que hacer uno por uno, obviamente es mucho más moroso, nos demora más tiempo. Y otro es una herramienta que se llama Crystal Ball, es un modelo de Monte Carlo que nos ayuda a simular un modelo, a coser un modelo. Por ejemplo, cuando el precio cambie, puede cambiar la única variable o puede cambiar otras variables. Por ejemplo, el precio puede disminuir a 0,80 y también el porcentaje de financiamiento puede incrementarse a 80%. La cobertura de demanda, como está un poco más barato, puede subir a 35%. Fíjese, al mismo tiempo puede cambiar una variable o varias variables. ¿Correcto? En este caso, lo que yo analicé primero es lo siguiente. He analizado que simplemente va a cambiar la variable precio y los demás permanecen constantes. Que muy pocas veces va a suceder eso. Cuando cambia una variable, automáticamente cambian otras variables. Es decir, tiene un efecto multiplicador. ¿Vamos bien? Entonces, para poder determinar la variable más sensible en mi modelo, es decir, la variable que tiene mayor impacto sobre el BAN, voy a determinar cuál de las variables tienen mayor impacto. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar primero la herramienta Crystal Ball y después vamos a utilizar también una herramienta financiera. ¿Vamos bien? Pero para ello, lo primero que tengo que hacer es colocar nombre. ¿Quién es este 30%? ¿Cómo se llama este 30%? Se llama cobertura de demanda. Entonces lo voy a colocar nombre. Fíjense, aquí en el 30%, vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. En este 30%, fíjense quién es, qué celda es, la D6. ¿Y quién es la D6? Es la cobertura de demanda. Entonces aquí en la parte superior derecho, lo voy a colocar el nombre. Por esto vamos a colocar el nombre. Voy a verificar si hay otro nombre. Aquí hay muchísimos nombres. Vamos a eliminar todo esto. Entonces, vamos a colocar nombre. Hay dos maneras de colocar nombre. Una es como que estamos haciendo en este momento. Me ubico en la celda 30% y digo, ¿quién es el 30%? Cobertura de demanda. Entonces, me voy aquí a la parte superior izquierdo que dice D6. Entonces, ahí lo voy a colocar. Cobertura, guión bajo, demanda. Demanda. Ahí está. Y lo voy a enter. No funciona con espacio. Fíjense, lo estoy colocando con guión bajo. No funciona con espacio. Le doy enter. Y ya está, fíjense, ahora está con nombre. Ya no sale D6. 60%, ¿quién es? El financiamiento. Financiamiento. Y le doy enter. Entonces ya se llama financiamiento. Esa es una manera de colocar el nombre. La otra manera es irme a fórmulas, administrador de nombres, y voy colocando nuevo y el nombre, tasa de interés. Tasa de
interés. ¿No? Y voy agarrando esta de aquí y le doy enter. Y ya se va agregando, miren, ¿no? Se va agregando. Otra vez nuevo. El otro que tengo que agarrar ahora es el precio. Coloco el nombre de precio y el 1. Y le doy a aceptar. Y se va colocando ahí. ¿Correcto? Y así vamos colocando cada uno de ellos. Entonces vamos a ir colocando a cada uno de ellos. Entonces vamos a colocar, ¿el otro quién es? Tasa de crecimiento. Tasa, crecimiento, precio. 5.10. Nuevo, el otro es tasa crecimiento. Tasa crecimiento, materia prima y otros. Lo voy a dejar ahí. Esto tengo que vincular el 4%. Ahora vamos, incremento salarial nuevo. Incremento salarial. Entonces, 6%. Y así vamos colocando uno por uno. Son hartísimos, ¿no? Se va a demorar tiempo, entonces, pero no queda de otra. Costo de harina. Costo. Harina. Costo de sal. Costo sal. Nuevo. Costo levadura. ¿Qué más? Costo mejorador. Entonces, costo mejorador es 0.10. Aceptar. Costo. Horas. Hombre. Es de 20. Costo empaque. Costo empaque. Costo del gas. Costo del gas. Costo de electricidad. Electricidad. ¿Vamos bien? ¿Cómo se está colocando los nombres? Costo de agua. Costo personal. ADM, administrativo, voy a ponerlo. Material de escritorio. Material
de escritorio. Servicios básicos. Servicios básicos es de 1400. Mantenimiento. 500. Costo personal, departamento comercial. Departamento comercial, ya estamos. Combustible. Fidelización clientes. Ventas facturadas. Ventas facturadas. Inversión fija facturada. Voy a abreviarlo esto, inversión fija facturada. Inversión fija facturada, 100%. Materia prima directa facturada. Insumos. Insumos facturados. A ver, insumos variables. Insumos variables facturados. Okay. Insumos fijos facturados. Gastos administrativos facturados. Y finalmente, gastos comerciales facturados. Ya está, jóvenes. Ya todos tienen nombre ahora, fíjense. Ya es cobertura de demanda. Entonces, fíjense, a medida que va recorriendo, va saliendo los nombres. Ya no sale D6, D8, D9. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Madre mía. Larguísimo, ingeniero. Claro, lo que pasa es que yo quiero mostrarlo para detectar las variables que son más sensibles, es decir, la variable que tiene mayor impacto al banco, ¿correcto? Pero ahora esto nos va a ayudar, nosotros vamos a elegir las variables más sensibles. O sea, una vez que yo analice cuál de estas variables tiene mayor impacto sobre el banco, entonces voy a estudiar simplemente aquellas variables que afectan de gran manera. Y las otras variables que no afectan de gran manera al banco, pues no tienen mucho sentido de que yo los estudie, ¿correcto? Entonces vamos a, de estas, no sé cuántas variables son. Vamos a ver cuántas variables hay. Son 30 variables. De las 30, es muy difícil que estas 30 tengan mayor impacto sobre el banco. Sí, seguramente deben ver unas 10 o menos las que tienen mayor impacto. ¿Vamos bien?
Entonces, para eso me sirve. Ahora sí, una vez que ya le hemos colocado los nombres, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir mi Crystal Ball, un programa hay que instalar por si acaso al Excel esto. Se les voy a pasar un link para que ustedes tengan en su máquina para que lo puedan instalar o también lo pueden descargar por internet, no hay problema. Y lo que voy a hacer es determinar el gráfico de tornado para poder determinar las variables que tienen mayor impacto sobre el van. Es decir, voy a hacer un análisis de sensibilidad. ¿Y dónde lo tenemos esa herramienta? Lo tenemos en más herramientas. Y ustedes pueden ver aquí dice, hay varias herramientas y yo voy a elegir el gráfico tornado. El gráfico tornado es aquella herramienta estadística que me permite determinar cuál de las variables tiene mayor impacto sobre el van. Es decir, a cuál de las variables el van es altamente sensible. Es decir, ante un pequeño cambio va a tener un gran efecto sobre el van. Entonces, agarramos gráfico de tornado. Y voy a elegir, antes de eso, cancelar. Antes de eso, voy a traer, ¿qué quiero analizar? Mi van. Voy a traer el van, fíjense, me estoy colocando igual, y voy a traer el van de mi flujo con financiamiento, porque ese es el mejor van, 990.454. Estoy trayendo el van, y también lo voy a traer el TIR. Entonces, la TIR de 42%. Ahí está. Si quieren, lo multiplicamos por 100 para que sea porcentaje o lo podemos agarrar a esto, no hay problema. Muy bien, ahí está. Ahora sí, lo guardamos siempre cada 5 minutos por si se apaga su máquina. Ahora sí, nuevamente Crystal Ball, más herramientas, gráfico de tornado. Me dice variable de salida. Mi variable de salida en este caso va a ser el van. Y le doy siguiente. Y luego me dice los rangos de las variables. ¿Qué variables quieres analizar? El rango de las variables. Entonces voy a dar estas variables. Entonces con la letra control voy llenando todas las variables. Fíjense las 30 variables que quiero analizar para determinar aquellas variables que tienen mayor impacto sobre el van. Vamos cargando. Con la letra control sin soltar. Y ya está. Ya cargué toda la información. Le doy a aceptar. Vamos bien hasta aquí. Fíjense los nombres que yo cargué. Los nombres que yo cargué están apareciendo ahí. Si ustedes no colocaran nombre, les va a salir celda C7, celda C8, celda C9. Entonces no van a poder identificar cuál variable es altamente sensible. ¿Correcto? Entonces ahora lo que voy a dar es siguiente nuevamente. Y fíjense, va a hacer cambiar estas variables en menos, en más 10%. Ustedes pueden cambiar. Pueden modificar estas variables que bajen y suban en un 10 o en 20, en un 5 o en 1%. Lo vamos a poner en un 10%. Y lo vamos a dar a aceptar. Y fíjense qué es lo que está sucediendo. Ahí está. Este es el gráfico de tornado. 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 Ahora vamos a ponerlo gráfico de tornado. Gráfico de tornado. Del van, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Aquí lo que me está mostrando es en rango. La primera variable que tiene mayor impacto sobre el van es el precio. Es decir, la variable precio hay que tener mucho cuidado. La segunda variable que va a tener mayor impacto al van es la tasa de crecimiento. Luego, la cobertura de la demanda.
costo de horas hombre, costo de la harina, ventas facturadas, tasa de interés, costo del personal administrativo, costo del personal comercial y van, fíjense, aquellas variables que no tienen mayor impacto sobre el BAN, fíjense, están de últimos. Entonces, no es conveniente analizar todas las variables, simplemente analizar aquellas variables que el BAN es muy sensible ante estas variables. Que en este caso son, vamos a elegir, a ver, una, precio, 2, tasa de crecimiento, 3, cobertura de demanda, costo, horas hombres, 4, costo harina 5, hasta ventas facturadas. Hasta ahí vamos a estudiar. Entonces, no vale la pena estudiar todas las variables, como ustedes pueden ver. No todas las variables afectan o tienen un gran impacto sobre el BAN. Por ejemplo, si yo duplico el costo de la electricidad, a mi caso me voy, costo de la electricidad es el último, es el que tiene menor impacto. A ver, ¿dónde está el costo de electricidad? Aquí. Por ejemplo, lo voy a duplicar a 1200. Seguramente no va a tener un gran impacto sobre el BAN. Miren, 974 no movió mucho, creo que era 994, ¿no? A ver. 990. No hubo mucha diferencia, entonces no va a afectar. Pero fíjense, yo cambio un poquito el precio a 0.80. No, pues directamente el BAN me salió negativo, como ustedes pueden ver. Ya mi proyecto no es viable financieramente. Entonces, fíjense, no todas las variables tienen el mismo impacto sobre el BAN. ¿Correcto? Entonces, para eso me sirve esta herramienta de Cristaldo para determinar aquellas variables que tienen mayor impacto sobre el BAN. Entonces, volviendo. Aquí está. Aquí está, fíjense. Si el precio disminuye en un 10%, porque recuerdan la variación era 10%, ¿no es cierto? Aquí era menos 10%, una disminución del menos 10%. Y era el crecimiento de un 10%. 10%. Y el caso base. El caso base era 1. ¿Qué pasa si el precio se incrementa en un 10%? ¿Cuánto va a ser el BAN? De 1.393.866. Y si el precio disminuyera en un 10%, es decir, sería 0.90, el BAN sería negativo 128.136. Es decir, el proyecto ya no sería viable. Es decir, me está diciendo, si tu precio es 0.90, ya tu BAN es negativo como está aquí. Eso es lo que sale, ¿no? 128, 136. 128, 136. ¿Qué le parece? Magia hizo que. Esa es la maravilla del mundo del Excel. ¿Correcto? Sí, dicen, pero yo he estado tratando de conseguirle ese Crystal Ball en mi Excel y no lo pude conseguirles. Hay que descargar, es un programa que hay que instalarlo a la computadora. Lo mismo que el SPS, igual hay que instalarlo. Ah, con razón. Estuve buscando en la barra de herramientas y todo eso. No. Es un programa que hay que instalarlo. ¿Ok? Entonces, fíjese, ya determiné mis variables más sensibles que son, hemos elegido estas 6 primeras. Estas son las variables que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Me conviene que suba el precio? Fíjense, si el precio se incrementa en un 10% de 1, en un 10%, es decir, llegar a 1.10, fíjense, simplemente lo que está haciendo, el precio está incrementando en un 10%. En 0.10, fíjense, aquí está. Y sería 1.10 lo que está aquí. ¿Correcto? Yo podía haber hecho todo esto manualmente, lo voy a hacer manualmente con Excel, pero voy a demorar más tiempo que esto. ¿Correcto? Entonces, si la tasa de crecimiento disminuye en un 10%, mi BAN sería 281.331. Si aumenta la tasa de crecimiento en un 10%, el BAN sería 990.450. Es la segunda variable. ¿Cuál es el rango? Fíjense, el rango es 990 menos 281. El rango es la diferencia, simplemente. Fíjense, el rango es 1.339.000 menos
tanto, ¿no? 1.000.000. Ese es el rango. La diferencia entre el menos 10% y el más 10%, es decir, 990 menos 280. Ahí está el rango. Ese se llama rango. ¿Vamos bien? Entonces ya identifiqué mis variables. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí? Muy bien, entonces fíjense, un precio más el 10% menos el precio menos el 10%, 0.90. Entonces fíjense, el que tiene mayor impacto es el precio, afecta en gran manera al BAN de forma negativa, como ustedes pueden ver, está de rojo. O sea, no hay posibilidad de que tu precio baje. En el pequeño momento que caiga tu precio, tu proyecto puede ser que no sea viable financieramente. Es decir, no valdría la pena invertir en ese proyecto si cae el precio de tu producto. Entonces hay que tener. Eso es lo que me muestra esta gráfica de tornado del BAN. Ahora analicemos, me salió otro. ¿A qué se parece esto? ¿A qué tipo de gráfico? Al telaraña. Es un gráfico de telaraña. Y eso es su nombre, telaraña. Ahora, este gráfico de telaraña me muestra lo siguiente. Me muestra la pendiente de la curva. Es decir, la relación que hay entre cada una de estas variables y el BAN. Por ejemplo, el precio y el BAN, ¿qué relación tienen? Por ejemplo, el BAN está en función del precio. ¿Cuál es la relación que hay? Está en función del precio, podemos poner está en función de la cantidad, está en función de la cobertura de demanda y muchas variables, pero voy a analizar en este momento específico con el precio. ¿Qué relación hay? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si yo subo el precio? Es decir, subo el precio. ¿Qué va a suceder con el BAN? Va a aumentar. Va a aumentar, es decir, el BAN va a subir. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre el precio y el BAN? Directamente proporcional. Hay una relación directa. Eso es lo que me muestra este gráfico de telaraña. Cuando la pendiente es positiva de la curva del precio, como ustedes pueden ver, eso es positiva, hay una relación directa. Eso significa que si el precio sube, el BAN va a subir. Pero ¿qué va a pasar si el precio baja? También el BAN va a bajar. Entonces es una variable de cuidado. O sea, me está diciendo cuál es el riesgo que va a tener el BAN cuando el precio baje, ¿no? Entonces eso es lo que me muestra el gráfico, la relación que hay cada una de estas variables con el BAN. Entonces aquí me está diciendo que la relación que hay entre el precio y el BAN es directa. Sube el precio, sube el BAN. Baja el precio, baja el BAN. Otra variable que tiene relación directa es la tasa de interés también. Fíjense, tiene pendiente positiva. No se olviden cuando ustedes graficaron, llevaron la materia de matemática empresarial o cálculo. Estas son las curvas que tienen relación inversa y estas son las curvas que tienen relación directa. ¿No ven? Sube uno, por ejemplo, esta primera variable va a estar aquí. Si sube esta variable aquí, ¿y qué va a pasar con otra variable? También va a subir. Fíjense, esto se incrementa en forma positiva, esto también se incrementa en forma positiva. Pero aquí, ¿qué sucede, por ejemplo? Tengo aquí un punto, imaginemos que aquí es X sub 0, qué sé yo, y Y sub 0. Tengo un punto. ¿Qué pasa si la cantidad disminuye o aumenta el precio? ¿Qué va a pasar con la cantidad? Si el precio aumenta a Y sub 1, ¿qué va a pasar con la cantidad? Disminuye. El precio aumenta, la cantidad. Eso significa que tiene relación inversa. Por ejemplo, la demanda tiene una pendiente negativa. ¿Eso qué significa? Que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. Si te incrementan el precio de la carne de res, ¿cómo vas a reaccionar?
consumiendo más carne o menos carne? Menos. Menos, fíjense, si te incrementan el precio de la carne, usted va a dejar de consumir carne. Esa es la relación inversa. Uno sube, el otro baja. ¿Correcto? En este caso, ¿qué variables son que tienen inversa con respecto al van? Es decir, ¿cuáles son que tienen pendiente negativa? Estas las pendientes son menores a cero, son negativos. Y estas son las pendientes que tienen mayor a cero, que son mayor a cero. ¿Correcto? ¿Cuáles son, por ejemplo, las pendientes que tienen una relación inversa? Por ejemplo, aquí pueden ver uno, el moradito. ¿Qué es el moradito? Costo horas hombre. ¿Qué significa eso? Te está diciendo el van también está en función del costo horas hombre. ¿Y qué me está diciendo esta gráfica de telaraña? Me está diciendo si sube el costo de horas hombre, ¿qué va a pasar con el van? Va a disminuir. Va a disminuir. Y si baja el van, Va a subir. si baja el costo de horas hombre, el van va a subir. Entonces, eso es lo que me muestra el gráfico de telaraña. La relación que existe entre dos variables. En este caso, el precio con el van, el costo de horas hombre con el van, el costo de la harina con el van, etc. Aquella variable que tiene mayor pendiente, como ustedes pueden ver, la variable que tiene mayor pendiente son aquellas variables que tienen mayor impacto sobre el van. Ante un pequeño cambio que pueda ocasionar en el precio, va a tener un gran impacto en el van. ¿Y cuáles son esas? Las que tienen mayor pendiente. ¿Y cuáles son las que tienen mayor pendiente? Aquellas variables que están alejados de las otras curvas, fíjense. Primero, el que está más alejado es el que está con azul. Ese es el precio. Es la primera variable que tiene mayor impacto. La segunda variable que tiene mayor pendiente es este rojo. No sé quién es este rojo. Es la tasa de crecimiento. La tercera variable que tiene mayor pendiente es esta verde lechuga, color de oriente. Es la cobertura de demanda. La otra variable que tiene mayor pendiente es esta moradito, que es el costo hora sombra. Luego viene la celeste, que es costo de la harina. Fíjense, me está saliendo en el mismo orden de sensibilidad que el anterior. Fíjense, en este mismo orden. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, Listen, está todo claro. Bien, entonces, una vez que ya hemos identificado aquellas variables que tienen mayor impacto sobre mi van, ahora lo que voy a hacer es seleccionar esas variables. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, la primera variable que tiene mayor impacto sobre el van, o una de las variables, no es la primera cobertura de demanda, vamos a ir marcando. Por ejemplo, esto es una variable de cuidado. La segunda variable de cuidado es el precio. La tasa de crecimiento. La otra variable de cuidado era el costo de la harina, el costo de horas hombre y las ventas facturadas. Esas eran las 6 primeras variables que tienen mayor impacto sobre el van. Entonces hay que tener muchísimo cuidado sobre esas variables. ¿Correcto? Esas, en cambio, un pequeño cambio en estas variables me puede afectar de manera positiva o me puede afectar de manera negativa. Por ejemplo, si sube el precio, me va a afectar de manera positiva. Va a incrementarse mi van porque hay una relación directa entre el precio y el van. Pero si baja el precio, me va a afectar de manera negativa. Ahí voy a estar en un problema. Y ese es el riesgo. Ese es el riesgo que nosotros asumimos, que estas variables pueden sufrir una modificación por la situación del mercado actual en el que estamos atravesando, ¿no? Y eso va a tener un gran impacto sobre mis resultados que yo esperaba obtener. ¿Vamos bien? Entonces ya hemos determinado, fíjense, las variables más sensibles.
Y lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Lo que hice en hoja de Excel, perdón, con el programa Crystalball, lo voy a hacer ahora con Excel. ¿Cómo se hace? Imaginemos que no tenemos Crystalball. Y voy a hacerlo de manera manual. Entonces, ¿cómo se lo hace? Con una herramienta de Excel. Fíjense, aquí tengo unos cuadritos, digo, precio base. Por ejemplo, voy a cambiar aquí algo. Sensibilidad, van, precio, costo de la harina, tasa de crecimiento aquí. Dice, ya está precio. Sensibilidad, van y precio. Quiero determinar qué pasa. ¿Cuál es mi precio original del caso base? 1. Entonces, lo voy a colocar 1. Fíjense, lo estoy colocando manualmente 1. A ese precio lo voy a incrementar un 10%. El 1 más el 10%. 1.10. Como mi precio puede incrementarse, también puede disminuir. Entonces también lo voy a disminuir mi precio en un 10%. 1 más el 10%. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora traer es el resultado, la variable de salida. Estos son variables de entrada y la variable de salida sería el BAN. Entonces voy a traer el BAN. ¿El BAN es igual a cuánto? A 990.454. Entonces, una vez ya haber disminuido el precio en un 10% y ahora aumentado en un 10%, y el resultado del BAN, lo que voy a hacer es marcarlo aquí como estoy aquí. Primero lo voy a guardar, puede suceder cualquier cosa. Ahí está, lo voy a marcar. Ya lo tenemos marcado, Ahora me voy a ir a una herramienta que se llama en datos. Ahora esto sí está presente en Excel, no necesitan instalarlo. Está en datos y se van a análisis sí o análisis de hipótesis. Si tienen Office 2010 hacia atrás, está con análisis sí. Los que tienen Office del 2010 hacia adelante, está con análisis hipótesis. Entonces le dan un clic en análisis sí o análisis hipótesis. Le da un clic y le va a salir 3 herramientas. Administrador de escenarios, buscar objetivo y tabla de datos. Entonces voy a elegir tabla de datos y me está preguntando tabla de datos. ¿Celda de entrada en filas o celda de entradas en columnas? Lo que tengo que preguntarme es, ¿esto está ordenado en columnas o en filas? En filas. Está ordenado en filas. Entonces, elijo la opción fila y lo que voy a hacer aquí es agregar la variable que quiero analizar. La variable que quiero analizar es precio. Entonces, me voy a mi variable de entrada que es precio y le doy a aceptar. Y el Excel va a hacer su cálculo automáticamente solito. Le doy a aceptar, vuelvo a mi cuadrito y ahí está, fíjense. Cuando el precio de mi producto es 0.90, el BAN es 128.136, negativo. El proyecto no es viable. Y cuando el precio es de 1.10, el BAN es de 1.393.866. ¿Será que estos resultados están en lo que me hizo Crystalball? A ver. Cuando el precio es 0.90 es 128.136. Cuando el precio es 1.10 es 1.393.886. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo tengo que hacer variable por variable. Ahora tengo que hacer la tasa de crecimiento del precio. Entonces digo, ¿cuánto es la tasa de crecimiento del precio? 5.10. Aquí hay que colocarlo manualmente. 5.10%. Entonces tengo que analizar, imagínense, tengo que hacer las 30 operaciones de la misma manera, uno por uno. Y me voy a demorar por lo menos media hora o más. Disminuyo el precio en un 10%. Ahí está. De la misma manera traigo el BAN, que es de 994 y 440. Remarco todo esto. Datos, análisis de hipótesis o análisis sí, tabla de datos. Está ordenado en filas. Voy y busco la tasa de crecimiento del precio. Aceptar y ya está. Y vamos bien. Y de la misma manera con cobertura de demanda. Cobertura de demanda es 30%. Ese es el caso base. Eso es lo que yo espero. Con eso es lo que he analizado mi proyecto.
Entonces lo mismo, hago crecer en un 10%. Si ustedes gustan, lo pueden hacer en un 5%, en un 20%, no hay problema. Ese es el criterio del analista de cómo quiere analizar sus variables. Ahí está, fíjese, cuando la cobertura de demanda se incrementa en un 10%, sería 33%. Cuando disminuye un 10%, sería 27%. Traigo el BAN. ¿Y qué es lo que voy a hacer? A ver, esto es aquí. Lo remarco, me voy a análisis sí, está ordenado en filas y traigo el 30%. 30%, aceptar. Ahí está. Y hago lo mismo ahora. Hago lo mismo. ¿Cuál es el costo de la harina? ¿Cuánto es el costo de la harina? $3.3, ¿no? A ver, ¿cuánto es costo de la harina? 3.3, sí, está bien. Entonces, más el 10%. Por 1 más el 10%. 3 por 1 más el 10%. Ahí está. Traemos el BAN. Y lo mismo. Tabla de datos, ordenado en filas. Y vinculo el precio del costo de harina. Y aceptar. Y ahí está. Finalmente, costo horas hombre, 20. ¿Qué pasa si disminuye el costo de horas hombres en un 10%? Entonces, si disminuye un 10% sería 22, pero aumenta. Y si disminuye, llegaría a ser menos 10%. Ahí está, 18. ¿Qué pasa si el costo de horas hombre es 18? ¿Qué va a pasar con el BAN? A ver, traemos el BAN. Marco todo esto, análisis sí, tabla de datos, está ordenado en filas, es de 20 y aceptar. Ahí está, fíjense, cuando el precio del costo horas hombre se incrementa en un 10%, es decir, cuando es 22 bolivianos la hora, el BAN es 887, se disminuye de 990 a 887. Y si voy y verifico eso, en mi ordenador debe estar ahí, costo horas hombre, fíjense, cuando es 18, cuando es 22, 887.555, el BAN. Y cuando es 18, cuando disminuye, obviamente va a aumentar el BAN, porque hay una relación inversa, ¿no? Disminuye el costo y aumentan. Entonces, fíjese, no cambia. La única diferencia que tengo que hacer es perder más tiempo aquí, haciéndolo manual. Ahora, fíjense, el precio, aquí puede identificar. Ahora, el precio en que hemos incrementado en un 10%. ¿Qué porcentaje se incrementó el BAN? A ver, el BAN de 1.393.000 menos el BAN del caso base dividido el BAN del caso base. Fíjese aquí. Si el precio se incrementa en un 10%, el BAN se va a incrementar en un 41%. Vamos con el tasa de crecimiento. Con la tasa de crecimiento. ¿Qué está sucediendo aquí? $0. Aquí. Vamos a quitarle decimales para que se pueda ver. Aquí, 7%. Aquí, 10%. Y en la forma negativa, menos el caso base dividido entre el caso base.
Fíjense, el precio cuando disminuye un 10% afecta a mi van en 113%. Entonces, fíjense, el precio es una variable de mucho cuidado. No hay que esperar que disminuya. Ahí está. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Hasta aquí? Entonces, fíjense, la variable que tiene mayor impacto, ¿cuál es? Por ejemplo, si el precio disminuye en un 10%, el BAM va a disminuir en un 113%. ¿Qué significa eso? Esto es el análisis de sensibilidad. Puedo calcular la elasticidad. ¿Cómo se calcula la elasticidad? Si nosotros recordamos un poquito microeconomía, se decía lo siguiente. Variación porcentual en la cantidad demandada. Vamos a colocar de 40%. Y variación porcentual en el precio del 10%. ¿Qué significa eso? Cuando el precio varía en un 10%, la cantidad demandada va a variar en 40%. Eso significa que la cantidad demandada es altamente sensible ante un precio, ante un cambio en el precio. Si el precio aumenta en un 10%, la cantidad demandada va a disminuir en un 40%. Fíjese, usted incrementa un 10% en su precio, su cantidad demandada va a disminuir en 40%. ¿Por qué va a disminuir? Porque hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Pero ahora, ¿cómo calculo la elasticidad? La elasticidad, precio de la demanda, era igual a ¿qué? A la variación porcentual de la cantidad dividido entre la variación porcentual del precio. Entonces, dividiendo, ¿cuánto va a salir? Elasticidad, precio de la demanda. Fíjense, variación porcentual de la cantidad, 40%. Dividido entre el variación porcentual del precio. 10%. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? 4%. 4%. ¿4%? Porcentajes con porcentajes se van. 40 dividido entre 10. 4. ¿Cómo se interpreta ahora eso? ¿Cómo interpreto esto? Aquí se supone que hay 1, ¿no ven? ¿Sí? 4 dividido entre 1 va a ser lo mismo 4. Entonces aquí en el denominador se supone que hay 1. Entonces digo, ¿quién está en el denominador? Está el precio. ¿Quién está en el numerador? La cantidad. Entonces digo, si el precio cambia en una unidad, es decir, en 1%, la cantidad demandada va a cambiar en 4%. El cambio es a ambos sentidos. Si el precio se incrementa en 1%, la cantidad demandada va a bajar en 4%. Si el precio disminuye en 1%, la cantidad demandada va a aumentar en 4%. Si el precio aumenta en 1%, la cantidad demandada baja. Es decir, este sube, este baja. O este baja y el otro sube. Relación inversa. ¿Correcto? Eso es elasticidad. Entonces, eso es lo que quiero encontrar aquí. Eso es lo que quiero encontrar. Entonces digo, voy a calcular la elasticidad del BAM precio. Entonces simplemente hago la variación porcentual del BAM, 113, dividido entre la variación porcentual del precio. 11.30%. Uno más, cobertura a la demanda. Cobertura a la demanda.
26% variación porcentual del BAN dividido entre variación porcentual de la cobertura de demanda. 2.6%. Tasa de crecimiento, 72% dividido entre el 10%, 7.6. Harina, costo de la harina, 7 dividido entre el 10. Costo horas hombre, 10% dividido entre 10. Ahí está. Ahí me está diciendo, aquí me está mostrando lo siguiente. ¿Cómo interpreto esto? Si el precio se incrementa en 1%, el BAN va a disminuir en 11%. Si el precio disminuye en 1%, el BAN aumenta en 11%. Es decir, ante un cambio que haya del 1% en el precio, el BAN va a cambiar en 11%. ¿Correcto? Y aquí podemos tener la interpretación. Si el precio del producto se incrementa en 1%, el BAN, aquí hay una relación inversa o directa. En 11.3%. Porque es una relación directa, ¿no? 3%. Y viceversa. Aquí dice, si el precio del producto aumenta en 1%, el BAN va a aumentar en 11.3%. Eso sería genial, maravilla. Yo incremento en 1% de mi precio, mi BAN va a aumentar en 11%. Lo ideal sería eso. Pero va a ser un problema si el precio disminuye en 1%, pues mi BAN va a disminuir en 11%. Ahí sí tengo un problema. ¿Queda claro? Entonces, la primera variable que tiene mayor impacto al BAN es el precio. Coloco como 1, coloco como 2, coloco como 3, como 4. Fíjense en ese orden, 11%, 7, 2, 11.3 veces, si ustedes quieren, 7.16 veces. Por cada uno, esto modifica 11 veces. 1, 7 veces. 1, 2.6. El costo hora sombra, este es el cuarto. El quinto sería el costo de la harina. Ahí está. Ahí lo he categorizado las variables que tienen mayor impacto sobre el BAN. Si nosotros verificamos, no sé si estará en ese orden. A ver, veamos. Primero está el precio. Nos salió lo mismo. El tasa de crecimiento el segundo. Cobertura de demanda el tercero. Costo de obra como cuarto. Costo de la harina como 5. Ventas facturadas como sexto. Pero ya no analicé aquí manualmente el de ventas facturadas. ¿Vamos bien, jóvenes, hasta aquí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Más o menos con una... Todavía no vemos, ¿cómo dice la cabeza usted? ¿No les ha dado Derrame cerebral. todavía? Todavía creo que estoy a punto con ver tantas cosas. Bien. Esto es finanzas, jóvenes. Este es el mundo de las finanzas. ¿Qué les parece? ¿Quiénes están estudiando ingeniería financiera? Yo soy comercial. ¿No hay nadie ingeniero financiero? Administración. Entonces, Auditoría financiera. ¿para qué le estoy enseñando esto yo? Yo soy marketing. No. Lo vamos a llevar en algún momento, ingeniero. A la U, No se pues preocupe. pregúntale eso, profe. Adelante. ¿Iba a hacer pregunta, me dijo? No, a la U pregúntale eso, le digo, no, nosotros. Ya. No, obviamente, si hubiera un ingeniero financiero, tiene que profundizar todo esto, ¿no? Obviamente ustedes, el hecho de que no estén estudiando ingeniería financiera, eso no significa que no tienen que saber. Tienen que saber. Por ejemplo, ustedes que están estudiando marketing, ¿qué hacen ustedes? Van a elaborar un plan de marketing, ¿sí o no? Sí, listen. Y ese plan de marketing, para que ustedes ejecuten su plan de marketing, van a tener asignado un presupuesto.
yo como director financiero de una empresa, te voy a asignar un presupuesto siempre y cuando que usted me muestre que ese plan de marketing me va a mostrar una rentabilidad mayor de lo que yo tenía actualmente. Si yo tenía una rentabilidad actual, no sé dónde apareció esto, vamos a eliminarlo, del 10%, y usted me está proponiendo un plan de marketing. Si usted me demuestra que con el plan de marketing vamos a tener 20% de rendimiento, pues te lo apruebo, tu plan de marketing. Pero, ¿y cómo me vas a demostrar eso? Con números, señorita, con números. No es decir, yo voy a hacer esto, 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 esto. Ahí no termina. Tiene que demostrarme con números. Usted ganaba 10 sin el plan de marketing, ahora vas a ganar 20. Tenés que demostrarme. Y tenés que hacer todo este análisis para decirme, mira, estos son los riesgos que vamos a asumir al implementar este plan de marketing. Porque si usted no me muestra números, todo plan termina en números, termina en finanzas. Si no, no sirve. ¿Correcto? Si no, no sirve. ¿Para qué te voy a asignar presupuesto si no me vas a demostrar que vamos a tener un mayor rendimiento con el plan de marketing? No tiene sentido. Porque alguien en clases presenciales, estoy hablando hace un año atrás, me preguntaba, ¿para qué nos enseña esto si yo estoy estudiando marketing? Y yo le pregunto, ¿qué va a hacer usted? Voy a hacer un plan de marketing. Y le digo, ¿vas a manejar un presupuesto? Sí. Yo te voy a dar presupuesto cuando usted me demuestre que sí vamos a tener un mejor resultado con su plan que a lo de actual. Caso contrario, no te asigno. Pero si usted no me muestra, no te asigno presupuesto. No me sirve el plan de marketing. Entonces tiene que demostrarme que ese plan de marketing va a funcionar y vamos a ganar más de lo que ganamos sin el plan. Entonces, todo termina en una evaluación financiera. Todo, todo. ¿Correcto? Entonces, ustedes tienen que saber finanzas, tienen que saber elaborar un presupuesto para su plan de marketing y cuáles son los resultados que van a obtener. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, Sí. Así tiene que ser, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, ya hemos determinado nuestras variables más sensibles. Se puede determinar también con Excel el gráfico de telaraña, se lo puede hacer. A ver, ya hemos pasado 1:20. ¿Quieren seguir pasando? ¿Una hora más? Proyecto, tenemos que avanzar. No se preocupen, pero van a tener más plazo. ¿Vamos bien? Un módulo más. Entonces, esto es de análisis mental. También se puede hacer este gráfico de telaraña que nos arrojó el Crystal Ball. También se puede. Eso les voy a invitar que ustedes vean el caso de faneo de cerdos, que ahí lo explico. Lo explico de cómo se hace ese gráfico de telaraña, pero con Excel, no con Crystal Ball. ¿Correcto? Entonces le invito por lo menos ver la última partecita, cómo se hace el gráfico de telaraña. Lo que hemos hecho aquí con Crystal Ball, también lo podemos hacer como lo estamos haciendo el análisis de sensibilidad con Excel. ¿Correcto? También con tabla de datos. ¿Vamos bien? Por ejemplo, a ver, voy a hacer uno simplemente. Solamente voy a hacer uno. Por ejemplo, 0%. Voy a hacer variar mi precio en 5% o en 10%. 5%. Vamos a hacer variar, a ver. Menos 5%, menos 10%, menos 15%. Aquí 5%, 15% y 20%. A ver, no. 5, 10, ¿no? Y 15%. Entonces, aquí traigo el precio del caso base. ¿Cuánto es el precio del caso base? 1, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es hacer variar mi precio en un 5%. 1 más el 5%. Ahí está. 0.95, 0.86. A
A ver qué es lo que está sucediendo aquí. Ah, ya. Tengo que inmovilizar esto entonces. 0.95. Ahí está. ¿Ven? Y lo mismo aquí. Voy a incrementar mis precios en 10%. 1 más el 5%. Esto no tengo que inmovilizar. Esto tiene que quedar libre. El que tengo que inmovilizar es esto de acá. Y bajamos hasta abajo. Y lo que voy a hacer ahora es traer el BAN. El BAN es 990.454. Entonces, lo que voy a hacer es ahora agarrar todo esto y me voy a ir a datos nuevamente, análisis, sí, o análisis hipótesis, tabla de datos. Ahora está ordenado en columnas, ya no está en filas. Entonces, ahora agarro columnas y agarro el precio, que es de 1. Y le doy a aceptar y ya está. Fíjense, ahí lo tenemos. ¿No? Ahí lo tenemos. ¿Cuál más? La vamos a traer la cobertura de demanda. A ver, una más cobertura de demanda. Traigo el BAN. Voy a hacer con 2 variables para que más o menos ustedes. El BAN. Entonces lo que voy a hacer es este modelo, copiarlo. Voy a copiar esto aquí para no estar haciendo todo de nuevo. Aquí, ¿cuánto es cobertura de demanda? 30%. Entonces, esto de aquí, inmovilizo. Ya está. Pero esto es 30%. Y esto también, vinculo esto y ya está. Muy bien, y esto es en términos porcentuales. Muy bien, agarramos esto, nos vamos a tabla de datos, ordenado en columnas, y estoy analizando el análisis cobertura, que es del 30% y aceptar. Y ya está. Entonces, una vez que tengamos todo eso, lo que voy a hacer es traer en una sola gráfica las variaciones. Las variaciones. El precio, que son los BAN. Y vamos a traer el otro. Cobertura, lo voy a cambiar aquí. Le voy a poner cobertura. Y esto va a ser tasa de crecimiento. Entonces, fíjese, ahora voy a graficar esto. Insertar gráfico. Gráfico en líneas, aceptar. Ahí está, miren. El que tiene mayor pendiente es el precio. Pero aquí podemos modificar que esto no es en términos porcentuales. A ver, aquí está sucediendo algo. Estos son números. Ahí está. Estos son números, estos están en términos porcentuales, estos sí están en términos porcentuales. Aceptar. Pero vamos a modificar aquí algo, a ver, editar y ya está. ¿Listo? Números, quitamos los decimales, 0 decimales. Y ya está. Entonces, fíjense, ahí está la gráfica de telaraña, ¿no? Y está mostrando más o menos. Estoy graficando simplemente 2 variables. Aquí está el precio, que está con rojo, y aquí está la cobertura de demanda. Si grafico todos, me va a salir lo mismo tal cual está aquí. ¿Vamos bien? De esa manera se va construyendo. Y ahí viendo la relación que existe, la pendiente que hay. Por ejemplo, la pendiente
el precio con el BAN es positivo, eso significa que hay relación directa. Cobertura de demanda también. Aumenta la cobertura de demanda, aumenta el BAN. Disminuye la cobertura de demanda, disminuye el BAN. ¿Correcto? De esa manera se va construyendo también el gráfico de telaraña utilizando una herramienta de Excel financiero. Bien, ahora sí. Ahora lo que me toca calcular es el riesgo y la probabilidad del éxito y fracaso de mi proyecto. Ya sé qué variables tengo que tener cuidado, porque esto tiene un gran impacto sobre mi resultado, que es el BAN. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a determinar la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso de mi proyecto. Aquí me dice que mi proyecto es viable financieramente. Me dice que el BAN es mayor que 0 y su proyecto es viable financieramente. Pero con estos variables de entrada, con este caso base, y puede cambiar la situación. Y para eso yo puedo darme escenarios. En este caso estoy dando el escenario pesimista. Lo peor que me pueda suceder es que la cobertura de demanda sea el 20% y lo mejor que me pueda suceder es el 35% de la cobertura de demanda. Lo peor que me pueda suceder es que el precio baje a 0,6 bolivianos por unidad de pan, o lo mejor que me pueda suceder es que incremente el precio del pan a 1,20. Entonces me estoy armando dos escenarios adicionales a mi caso base, a lo que yo espero que suceda. Esto es lo que yo espero que suceda. Este es lo peor que me pueda suceder y esto es lo mejor que me pueda suceder. Y estoy analizando, fíjense, las 6 variables que me salieron sensibles y las demás no, porque no tienen un gran impacto al BAN. Entonces, cada una de estas variables, cada uno de estos escenarios tienen sus respectivos distribución de probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de que el caso base sea es del 100%. La probabilidad de que me vaya mal el peor escenario o el escenario pesimista es 25%. Y lo mejor que nos pueda suceder, la probabilidad del 15%. La suma de las probabilidades tiene que dar un 100%. Aquí sí les voy a invitar que ustedes lo vean, el caso faneo de cerdos, la parte de análisis de riesgo y el caso frutas de análisis de riesgo. Aquí los explico con Excel. Ahora lo que voy a explicar, para no hacerlo tan largo estas clases, voy a explicar con Crystal Ball. Los demás ya está explicado, ¿correcto? Por ejemplo, para cargar estos escenarios, se van, por ejemplo, una muestrita, se van a datos, análisis y administrar escenarios. Entonces, fíjense, aquí van a cargar el más probable, es lo que esperamos que suceda, el pesimista y el optimista. Ustedes lo van a cargar, ¿correcto? Entonces, yo lo voy a eliminar esto. Viendo el video que anteriormente que les pasé, van a poder cargar eso. Se dan a agregar, nombre del escenario y van cargando como está en el video. ¿Vamos bien? Eso lo vamos a dejar para ustedes. Lo que voy a hacer ahora es hacer el análisis probabilístico, pero con Crystal Ball, de la manera más rápida. Entonces, me voy a ir a mi caso, al caso del enunciado. ¿Y qué dice? Vamos a ver el caso. Vamos al caso y vemos acá. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Ya hemos calculado el análisis de sensibilidad. Esto nos falta, que le voy a pedir que ustedes lo hagan con la ayuda de los videos que les acabo de mencionar. Caso frutas y faneo de cerdos, la última parte. Todo esto de aquí. Y me voy a ir aquí directamente. Dice análisis probabilístico con la simulación de Monte Carlo. Efectuar el análisis probabilístico del proyecto mediante un análisis de sensibilidad y el análisis de riesgo, mediante la simulación de Monte Carlo, aplicando con herramientas de Crystal Ball. Tomar en cuenta las siguientes premisas para efectuar el análisis de riesgo. La cobertura de la demanda probablemente no llegue a tener sus niveles proyectados, sino más bien tendrá un máximo del 35% y un mínimo del 20% anual, respecto a lo proyectado para cada gestión futura. Entonces me dice que utilicemos una distribución uniforme. Luego el precio del producto tendrá un incremento máximo de 1,20 la unidad. Se debe tomar en cuenta que hay una posibilidad de incursión de nuevos competidores y el precio puede sufrir una variación negativa de hasta 0,60 la unidad. Entonces hay que utilizar una distribución triangular. Asumir que la tasa de inflación ha tenido un comportamiento histórico promedio de 5,10% con una desviación estándar de 3,51%. Utilizamos una distribución normal. Fíjense que aquí, ¿de dónde saqué todas estas informaciones? Les voy a mostrar esto, creo que es fundamental.
Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí. Aquí tengo una información. Por ejemplo, esta es la tasa de inflación de los últimos 14 años, desde el 2006 hasta el 2019. Entonces, fíjense, esta es la tasa de inflación histórica y lo que he sacado es el promedio de los últimos 14 años, que es de 5.10. Es con esa tasa que estamos trabajando para incrementar los precios, y la desviación estándar, ¿no? Ahí está la desviación estándar. Entonces, 3.51. De ahí sale esta información. ¿Correcto? Este es un tema bastante amplio, ¿no? De Cristóbal hay que ir explicando por qué asignamos distribución normal a la tasa de inflación, por qué asignamos distribución triangular al precio del producto, por qué distribuciones. Cada uno de estos tiene un pero, ¿sí? Tiene un pero. Costo de las materias primas principal. Costo de la materia prima principal, harina de producción, probablemente no llega a tener sus niveles proyectados, sino más bien tendrá un costo máximo de 4 el kilo, es decir, ya no va a ser 3.30, puede ser que se suba a 4, y un mínimo de bolivianos 3. Utilicemos una distribución triangular. Los costos de mano de obra directa, horas hombre, tendrán un comportamiento inestable de acuerdo a las políticas salariales del gobierno. Como mínimo, bolivianos 15 y un máximo de 25. Utilizar una distribución beta-per. Las ventas futuras pueden llegar hasta un 75% como mínimo y como máximo facturado el 100% de las ventas. Utilizar distribución uniforme. Entonces, aquí nos están pidiendo que vamos a utilizar estas distribuciones para poder modelar mi modelo financiero, para poder simular mi modelo financiero. Se pide definir las distribuciones de probabilidad para las variables enunciadas en el párrafo procedente, efectuar el análisis de sensibilidad, ya lo hicimos el análisis de sensibilidad, es el gráfico de tornado o telarañas, efectuar el análisis de escenarios, que también, efectuar el análisis de riesgo para el proyecto para los indicadores BAN y TIR. ¿Cuál es el nivel de certidumbre que el BAN con financiamiento del proyecto sea mayor a 0 y que la TIR con financiamiento sea mayor a la tasa de descuento del proyecto? Aplicar la herramienta Bostrom para estimar la distribución. Hasta aquí es lo que me interesa. Hasta aquí. Quiero saber, esto es lo que más me interesa, quiero saber la probabilidad de éxito de mi proyecto. Eso es lo que quiero saber, la probabilidad de éxito de mi proyecto. Y quiero saber la probabilidad cuál es la probabilidad de que el BAN sea mayor a 994.000 resultados. Entonces, para ello, nos vamos a ir a lo siguiente. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es, a ver, vamos a ver si puedo hacerlo un poquito más pequeño esto, a 125. Voy a copiar esto para alimentar, a ver, ahí está. Vamos a copiar y nos vamos a ir a nuestra hoja de Excel. Vamos a compartir nuestra hoja de Excel. Muy bien, nos vamos a análisis probabilístico y lo voy a copiar aquí. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es nuevamente me voy a guardar, me voy a Crystal Ball y le digo definir supuestos. Lo estoy asignando distribuciones a estas variables que son altamente sensibles, que tienen mayor impacto sobre el banco. Entonces me voy a definir supuestos y ahí están las distribuciones. Por ejemplo, la primera variable que es cobertura de demanda. Cobertura de demanda, ¿qué nos dice? Cobertura de demanda probablemente no llega a tener un nivel adecuado, sino más bien tendrá un máximo de 35. Y me pide una distribución uniforme, Fíjense, por defecto, el Crystal Ball ya me está asignando, ¿no? Entonces digo, quiero esa distribución, asignar a la variable de cobertura de demanda y me pide, fíjense, como mínimo, ¿cuál es como mínimo? Como mínimo 20%. Aquí lo tengo, entonces lo voy a vincular eso. Entonces me pide como mínimo 20%. Como máximo me pide 35%. Eso me pide aquí, 35%. Entonces lo voy a ir cargando. Y le doy aceptar. Y le doy ingresar. Y ya está. Y le doy OK. Ya está asignado la distribución. Y le voy a pedir que me coloque los nombres. A ver, ¿dónde se coloca eso? Seleccionar algunos. No, aquí preferencia de celdas, aquí.
Agregar comentario a la celda. Asignar a la celda el valor de la distribución. Agregar comentarios. Agregar comentarios a la celda. Aplicar. Todos los libros abiertos. A esta hoja, todas las pestañas, esta pestaña. Ahí está, ahí tienen ahí está, mira, ¿no? Sale qué es lo que he cargado, qué información. Luego vamos a cargar al precio. El precio me dice que cargue una distribución triangular y le doy a aceptar. Me está pidiendo precio como máximo 1.20. Fíjense, la distribución triangular tiene que cumplir tres requisitos. Los parámetros de la distribución triangular son los mínimos, el precio mínimo, el precio máximo y el más probable. Entonces, ¿cuál es? A ver, precio, no, 1.20 es el máximo. El mínimo es 0.60. Entonces nos vamos a ir. Entonces cargamos. El mínimo, ¿cuánto es el mínimo? 60. El más probable, 1. El máximo, 1.20. Le damos ingresar y ok, ya está cargado. Tasa de crecimiento. ¿Qué distribución para la tasa de crecimiento? Distribución normal. Ingresamos y me dice ¿qué parámetros debe tener la distribución normal? Son la desviación estándar y la media. Entonces, la desviación estándar, ¿cuánto es? La media es 5.10 y la desviación estándar 3.51. Entonces, le digo, la media es 5.10 y la desviación estándar es de 3.51%. Ingresar. No, aquí vamos a hacer lo siguiente. 0.0351. A ver. 3.